Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, las sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirse en una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, una que sinceramente pocos esperábamos. ¿Están preparados? Porque hoy vamos a desgranar el bombazo que ha llegado justo en estas fechas tan especiales, la impactante noticia de Hande y Kerem que ha sorprendido a todos el 25 de diciembre de 2025. Sí, lo han oído bien. El título no miente y hoy vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las reacciones, las especulaciones y sobre todo, la magnitud de esta revelación que ha puesto a Internet patas arriba. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o si simplemente aman una buena historia que te deja sin aliento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo, como siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. No queremos que se queden fuera de ninguna primicia. Ahora sí, prepárense porque la noticia que vamos a analizar hoy es de esas que marcan un antes y un después. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que para muchos representa la cúspide del romance moderno en el mundo de la actuación turca. Hemos sido testigos de su conexión en pantalla, de los rumores que rodeaban su relación fuera de ella, y de cómo, en su momento, confirmaron lo que muchos ya sentían, que había algo muy especial entre ellos. Y ahora, de repente, ¡boom! Una noticia que nadie vio venir, justo en el día de Navidad de 2025. Es como si alguien hubiera decidido que este año, Santa Claus trajera un regalo, o una bomba. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? Bueno, la noticia que se filtró y luego fue confirmada de manera, digamos, bastante impactante tiene que ver con el futuro de su relación, o mejor dicho, con su presente. Si bien han sido una pareja que ha mantenido su relación con un cierto nivel de privacidad, también han compartido momentos importantes con sus seguidores, creando una conexión genuina. Y es precisamente esa conexión la que hace que esta nueva información sea tan disruptiva. Para entender la magnitud de la sorpresa, tenemos que retroceder un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una sensación global. La química entre ellos era innegable, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio ambos optaron por mantener un perfil bajo, pero con el tiempo, las pruebas se acumularon, y finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, viajaron, compartieron momentos íntimos en redes sociales, y parecían estar construyendo un futuro sólido. Sus seguidores, la legión de fans conocida cariñosamente como Hanke, celebraron esta unión. Vieron en ellos no solo a dos actores talentosos, sino a dos personas que parecían genuinamente enamoradas. Cada foto juntos, cada gesto de apoyo mutuo, era celebrado y analizado al detalle. Se convirtieron en una pareja emblemática, un referente de romance para muchos jóvenes. Y es por eso que la noticia de este 25 de diciembre de 2025 ha caído como un jarro de agua fría. La información, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas a la pareja y, en algunos casos, insinuada por ellos mismos a través de publicaciones crípticas, apunta a una separación. Sí, han leído bien. Después de lo que muchos consideraban una relación consolidada y con un futuro prometedor, Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían decidido tomar caminos separados. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y a la vez un poco confusa. Porque la noticia no es simplemente un se acabaron los rumores, son pareja, o un han decidido darse un tiempo. No, la forma en que se ha anunciado o filtrado esta supuesta separación, es lo que ha generado tanta controversia y especulación. Algunas versiones sugieren que la separación es definitiva, mientras que otras hablan de una crisis temporal. Lo que sí es cierto es que la fecha, el 25 de diciembre, un día tradicionalmente asociado a la unión familiar y al amor, le da un tinte dramático a todo esto. ¿Fue intencionado? ¿Una coincidencia trágica? Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags #Hande Kerem, #Anker Forever, #noticia navideña, se han convertido en tendencia mundial.
Los fans están divididos, algunos desolados, otros tratando de encontrar explicaciones lógicas, y unos pocos, quizás, disfrutando del drama. Hemos visto un torrente de teorías, desde infidelidades hasta incompatibilidad de Agen Das pasando por presiones externas y diferencias irreconciliables. Es un auténtico caos de información, y nuestro trabajo hoy es intentar poner un poco de orden, analizando los pocos datos concretos que tenemos y las reacciones más relevantes. Primero analicemos cómo se dio a conocer esta noticia. Al principio fueron rumores que circulaban en foros y grupos de fans más cerrados, pero pronto empezaron a ser recogidos por medios de comunicación turcos y luego internacionales, que si bien no ofrecían detalles contundentes, sí insinuaban una ruptura. Lo que realmente hizo que la noticia se volviera innegable fue la ausencia de ambos en eventos clave donde solían aparecer juntos, sumado a un par de publicaciones en sus redes sociales que, para los más observadores, parecían mensajes velados de despedida o de reflexión. Por ejemplo, se rumorea que Ande publicó una historia de Instagram con una canción melancólica y un texto que se traduciría como "a veces, el camino se bifurca". Por otro lado, Kerem compartió una fotografía antigua de ambos, pero con un filtro sepia y una leyenda escueta: "Gracias por los recuerdos". Estos gestos, aunque sutiles, fueron interpretados por la mayoría como una confirmación tácita de que algo había terminado. Las reacciones de otros famosos y colegas de profesión tampoco se han hecho esperar. Algunos han mostrado su apoyo a ambos de forma discreta, mientras que otros han preferido mantenerse al margen, quizás esperando a que la situación se aclare. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha generado un gran debate sobre las relaciones en el ojo público, la presión de los fans y la dificultad de mantener una vida privada en la era de las redes sociales. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta supuesta separación? Esta es la pregunta del millón, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que sabemos de sus vidas y de sus personalidades. Hande Erçel, a pesar de su éxito rotundo, siempre ha mostrado una faceta muy familiar y un deseo de construir un hogar. Por otro lado, Kerem Bürsin es conocido por su energía y su pasión por nuevos proyectos, a menudo viajando y explorando. Si bien estas diferencias no son incompatibles, en una relación a largo plazo, pueden convertirse en puntos de fricción. Otra posibilidad, y esta es una teoría muy extendida entre los fans, es la presión mediática. Cuando una pareja es tan popular como lo fueron Hande y Kerem, la atención constante, los paparazzi, los rumores y las expectativas pueden ser abrumadores. Quizás sintieron que su relación se estaba ahogando bajo el peso de la fama. También debemos considerar la posibilidad de que la relación simplemente haya llegado a su fin de forma natural, como sucede con muchas parejas. A veces el amor se transforma, las personas evolucionan, y lo que un día fue perfecto, al cabo del tiempo deja de serlo. La diferencia de edad, aunque no es muy grande, podría haber jugado un papel, o quizás simplemente sus visiones del futuro a largo plazo empezaron a divergir. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha tenido un impacto considerable en sus carreras. Ambos son actores muy codiciados, y es probable que esta situación personal pueda influir en las decisiones que tomen profesionalmente, o en la forma en que el público los percibe en sus futuros proyectos. Veremos si esta separación temporal o definitiva los impulsa a nuevos horizontes creativos, o si por el contrario, les trae un periodo de reflexión. Y hablando de reflexiones, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas en las redes sociales, son complejas y frágiles. Segundo, que la vida real no siempre se ajusta a nuestras expectativas, y que está bien que las personas tomen decisiones que son mejores para ellas, aunque eso signifique una separación. Y tercero, que debemos ser respetuosos con la privacidad de los demás, incluso cuando nos sentimos muy conectados con ellos a través de la pantalla. Ahora, vamos a intentar ser un poco más concretos. Si bien no tenemos una declaración oficial conjunta de Hande y Kerem que diga, hemos roto, las pistas son demasiado fuertes para ignorarlas. Los medios turcos más reputados han reportado esta noticia, y las indirectas en sus redes sociales son bastante claras. Además, la fecha, el 25 de diciembre, parece haber sido elegida, quizás de forma deliberada, para generar un impacto máximo, quizás como un punto de inflexión simbólico. Algunos fans más optimistas sugieren que podría tratarse de una estrategia para generar expectación para un futuro proyecto, o que es solo un malentendido. Sin embargo, la falta de desmentido oficial y las acciones que hemos observado apuntan a una realidad más dolorosa.
Las especulaciones más descabelladas hablan de nuevas parejas, de celos profesionales, o incluso de problemas familiares que habrían puesto una presión insostenible en la relación. Pero, de nuevo, esto es solo el terreno de la especulación. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha sido recibida con una mezcla de tristeza, sorpresa y, en algunos casos, resignación por parte de sus seguidores. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Si bien nos encanta ser testigos de sus vidas y de sus romances a través de la pantalla y las redes sociales, también debemos ser conscientes de que ellos merecen su espacio y su privacidad. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. Se darán una oportunidad para arreglar las cosas. ¿Encontrarán la felicidad en caminos separados? Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos y queridos, y estoy seguro de que seguirán brillando en sus respectivas carreras. La comunidad Hanke podría verse dividida, pero lo más probable es que muchos seguidores continúen apoyándolos individualmente, deseándoles lo mejor. Y volviendo a la sorpresa del 25 de diciembre. ¿Por qué en Navidad? Podría ser una forma de marcar un nuevo comienzo, de cerrar un capítulo de sus vidas en un día que simboliza el fin de un ciclo y el inicio de otro. O podría ser simplemente una coincidencia desafortunada que ha magnificado el impacto de la noticia. Hasta ahora, lo más cercano a una confirmación son las publicaciones en redes sociales y los reportes de fuentes cercanas. No hay un comunicado oficial detallado, lo que deja espacio para la ambigüedad y la especulación. Sin embargo, la mayoría de los indicios apuntan a una ruptura, y una ruptura que ha sorprendido a todos por su timón y su aparente abruptez. Para concluir este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem el 25 de diciembre de 2025, podemos decir que si bien la confirmación oficial sigue siendo esquiva, los indicios son abrumadores. Parece que, para sorpresa de muchos, esta carismática pareja ha decidido tomar caminos separados. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, desde la presión mediática hasta las diferencias personales, y hemos analizado las reacciones del fandom y el impacto de esta noticia en el mundo del espectáculo. Lo que queda claro es que esta separación, si se confirma en su totalidad, marca el fin de una era para muchos de sus seguidores, quienes idealizaron su relación. Sin embargo, también nos recuerda la naturaleza cambiante de las relaciones humanas y la importancia de la privacidad, incluso para las figuras públicas más queridas. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un tema intenso y sin duda, ha generado muchas emociones. Espero que este análisis les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Hemos intentado desgranar los detalles y las especulaciones alrededor de esta noticia que ha sacudido al fandom. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la noticia? ¿Creen que es un final definitivo o solo un bache temporal? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Sus reflexiones son súper valiosas para nosotros y para toda la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más análisis. Hasta la próxima. Adiós.